Saludos, profesor. Aquí haciendo nuestro trabajo, presentando un poco lo que piensa nuestro autor, Joselito José Alvear, frente a un tema muy interesante de escatología. Él nos va a hablar en estos próximos minutos a través de mí de la escatología consumada y la escatología incoada, dos temas determinantes en nuestro proceso de teología, nuestro estudio de la teología. Me voy a permitir compartir algunas imágenes que nos van a ayudar a ir buscando esa respuesta de lo que sería la teología consumada y y la escatología incoada. Bien, eh, le he dado un nombre como en busca de crear una catequesis, quizá con la idea de crear una cartilla mucho más adelante, quizá esto sea un insumo para, para lograr ese propósito. Y solamente como, pues por tenerlo en cuenta, si nos sirviera en algún momento para algo más, dado que lo que yo hago y he hecho los últimos 20 años es enseñar, y ahora estoy optando por mi título como licenciado, y me permití, digamos que diseñar una especie de catequesis, eh, porque creo que todo esto que estudiamos debe llegar a una praxis concreta. Entonces lo hemos llamado un viaje a través de los últimos tiempos. Em, Aquí entonces vamos a ver varios detalles de ese viaje que pretendemos hacer, donde vamos a buscar qué es la teología o cómo podemos entender dentro de la teología el proceso de la escatología. Y en la escatología consumada y la escatología incoada. Bien, y adentrarse en el mundo de la sagrada escatología, de la, de la Sagrada Escritura y en esta, la escatología, y de la mano del teólogo eh, Joselito José Alviar, en su obra Escatología de 2017. Es embarcarse en un viaje fascinante a través de los misterios que envuelven el fin de los tiempos. Alviar con maestría y profundidad nos guía por los diferentes aspectos que componen esta temática crucial para la fe cristiana, iluminando nuestro entendimiento con citas bíblicas y reflexiones teológicas. Los temas fundamentales de la escatología en la obra de Alviar y en la búsqueda que estamos haciendo para vislumbrar eh, cómo es que se da la escatología consumada y la escatología incoada. La muerte y el destino del hombre. ¿Cómo lo podemos entender? El hombre, en cuanto está compuesto de cuerpo y alma, está sujeto a la muerte. Eso lo trata el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, numeral 14. Pero también dentro de este proceso de la teología consumada, lo que se está dando, vamos a hablar de la inmortalidad, que es lo que nos propone Jesús. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos viene a ofrecer Jesús? Y eso lo vamos a encontrar bueno, muchos autores del Antiguo Testamento hablan, y obviamente no,
Pero vamos a tomar esta cita solamente de Job. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final de la tierra se levantará y después que mi piel haya sido destruida, sin carne veré a Dios. Job 19, 25, 26. Pero ya que nuestra alma es inmortal, entonces la siguiente propuesta es que nuestro cuerpo, y esto pues obviamente que es el trabajo que hace Jesús, de dominar la muerte, ir al Hades y dominar la muerte en estos 3 días, mientras muere y resucita, nos propone entonces que la resurrección del cuerpo, la resurrección del cuerpo espiritual, porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y esto moral se revista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 53. Ahora bien, una de las grandes preguntas que se hicieron los antiguos y se sigue haciendo la humanidad, pues los creyentes, si se dice que es la segunda venida la que le va a dar la resurrección a los muertos, entonces ¿dónde quedan todas las personas que han partido ya? Bueno, aquí se nos propone entonces un lugar intermedio. En la escritura dice, en el seno de Abraham. En el seno de Abraham está Lázaro. Recordemos aquel pasaje bíblico de Lucas 16, 22. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Y cómo el rico Epulón le pide al Creador que le dé permiso de que al menos Lázaro le alcance una gota de agua pues, o que vaya y resucite y le avise a los hermanos. Él está en el seno de Abraham, Lázaro. Logró todo esto después de sus sufrimientos. O sea que lo que aquí se nos propone es que es un lugar intermedio. Mientras tanto, paraíso, quizá. Entonces, el hombre sigue en este proceso de pregunta. ¿Y el destino del mundo, el fin de los tiempos y el juicio final, qué es? Bueno, nosotros esperamos algo que llamamos la parusía. Y la parusía porque es el Dios que vendrá, el Dios que va a venir y resucitaremos de entre los muertos. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto lo dice Mateo 24, 44, pero pues muchísimos otros, los evangelistas, mm, ya en el Nuevo Testamento se confirma eh, lo que Jesús nos propone. Pero también vendrá otro elemento dentro de este destino del mundo, el juicio final, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y él separará a las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 32. Esto quiere decir entonces que no todos vamos o van a ir al mismo lugar porque depende de la vida que haya llevado cada cual, de cómo haya asimilado su vida, de cómo haya querido ser mejor o no serlo, de cómo haya entendido el mensaje cristiano y cómo seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En ese orden de ideas, pues lo que nos propone Jesús es que creamos en Él y que nos dejemos guiar porque Él nos va a llevar al cielo, donde Él está esperándonos y nos abrió el camino para llegar. Bien, otro elemento que se nos presenta aquí es la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí, es una limpieza, es una devastación lo que se propone para el final. He aquí
hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5, donde se nos propone que esto va a ser una renovación. Otros autores hablan incluso de que nosotros, incluso los aztecas, los mayas en particular, hablan de que nosotros estamos en el quinto mundo, que la tierra ha tenido grandes progrones y que nosotros estamos en el quinto mundo donde esto va a ser regenerado por quinta vez. Este no es el principio este es un nuevo proceso de limpieza, si se quiere entender así. La naturaleza del cielo y del infierno. ¿Dónde surge este tema del cielo y del infierno? Recordemos que una de las cosas que sucede es que estando Luz Bella en el paraíso con Dios, y que era el príncipe de las milicias, se revela porque quiere ser más que Dios. Y viene una guerra en el cielo entre Lucifer y el arcángel San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales. Y en esa guerra pierde Lucifer. Tiene que salir del cielo, es echado del cielo. Más adelante vamos a encontrar que dice que vino a la tierra. ¿Sí? Y que aquella bestia de 7 cabezas que venía persiguiendo a una mujer embarazada, en fin. Ahí surge el mal. Luego tenemos que entender entonces que el mal es creado, tiene un momento en el que surge. Por eso se puede atacar y se puede contrarrestar. Mientras que el bien ni tiene inicio ni tiene fin. Siempre ha estado, estuvo y estará. Bien. Por eso una de las máximas pragmáticas de nuestra religión es atacar el mal a fuerza de bien. Fundamental eso. Y aquí entonces nos vamos a hablar de 2 temas. El cielo, donde no hay frío ni calor, donde no hay tristeza, donde no hay ah, amargura, ni envidia, ni hambre, ni frío. Por allá aquella canción, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar. Por esas calles vamos a estar. Sí, vamos a estar todos reunidos con María, con los apóstoles, con Jesús, con el Espíritu Santo, la Trinidad, todos estaremos felices compartiendo la alegría de la presencia de Dios. Pero al tiempo de esto, hay otra realidad y es el infierno, el Hades, donde irá aquel que no haya querido corregirse, que no haya querido mejorar, que no haya trabajado por ser mejor como persona y aportarle al mundo, aportándose a sí mismo. Aquel que no ha aceptado el amor de Dios, aquel que no ha querido caminar en pos de Cristo, sino en pos de sus propios intereses egoístas, quizá egocéntricos, hedonistas, en fin. Bueno, ¿y qué se nos propone entonces? La esperanza cristiana en el fin de los tiempos. Ese es lo que nosotros esperamos, porque Cristo vendrá. Y cuando Él venga en una nube, pues resucitarán de entre los muertos. Y muchos que están vivos se irán también con Él. Uno queda y otro se va. Dos están muriendo, dice la Sagrada Escritura. Uno se queda y el otro se va. Dice acá en Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os habría dicho, voy a prepararos lugar. Y si voy y os preparo lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Entonces, ¿cuál es la esperanza del ser humano? Esa venida de Dios,
es estar con Dios. Ahora bien, digamos como conclusión de esta propuesta de Joselito José Alvear en su estudio y análisis escatológico, concluyamos dos cositas. ¿Qué sería entonces para este autor la escatología consumada? Se refiere a como una parte fundamental de la teología cristiana, que es la escatología. La escatología consumada se refiere a la idea cristiana de la consumación de la historia. Esta consumación se entiende como el cumplimiento final de la historia humana y del universo que se realiza en Cristo. En este contexto, la parusía o segunda venida de Cristo es un tema central. Alvear habla del acercamiento de Dios a los hombres en la historia de la salvación y de cómo la expectación cristiana de la parusía ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, Alvear destaca que el cristianismo es una religión de presencia y que el amor es un elemento esencial del misterio de la parusía. En resumen, cuando Alvear habla de la escatología consumada, se refiere a la culminación de la historia y de la salvación en Cristo que se manifiesta en la parusía y en la consumación final del reino de Dios. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos entender la escatología consumada? Que es el estudio de las últimas cosas o los eventos finales en la historia del mundo o del individuo desde una perspectiva cristiana. Cuando Alvear habla de la escatología incoada, se refiere a la idea de que los eventos escatológicos o finales ya han comenzado, pero aún no se han completado. Es el ya, pero todavía no. En otras palabras, estamos viviendo en una etapa de la historia en la que los planes finales de Dios para el mundo ya están en marcha, pero aún no se han realizado plenamente. En su libro, Alvear considera los misterios de la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, la vida eterna y la reprobación, la condenación eterna, como partes integrantes de un gran drama divino humano. Dios se acerca a las criaturas con el deseo de unirlas así en íntima comunión, respetuoso de la libertad de la criatura, del ser que ha creado nosotros, que responde sí o no a la oferta divina. Por lo tanto, la escatología incodada se refiere a esta tensión entre el ya y el todavía no. En la historia de la salvación, los planes de Dios ya están en marcha, pero aún no se han cumplido plenamente. Bien, para que podamos, digamos, redondear la idea, entonces, digamos que como una gran conclusión, que la escatología, tal y como la presenta Joselito José Alvear, o José Joselito Alvear, en su obra, no es un tema lúgubre o aterrador, sino una fuente de esperanza y consuelo para el creyente, al comprender el destino final del hombre y del mundo a la luz de las escrituras y la tradición de la iglesia. Podemos vivir con mayor plenitud el presente, confiando en las promesas de Dios y anhelando la vida eterna en comunión con Él. Mm, digamos que esta es la conclusión. Ahora bien, sería muy de tener en cuenta que si lo trabajamos como una catequesis, este tema, podríamos estar sugiriendo también la lectura de este compendio de Joselito José Alviar, que sería interesante tener en cuenta si queremos profundizar un poco más. También propondría eventualmente este trabajo como un insumo para crear una cartilla, por ejemplo, sobre la extrema unción. Sería interesante manejar este tema con este sacramento
que no se tiene tan en cuenta como los otros. Muchas gracias.